Para este video prepararemos entonces un curry de pollo con yogur. Es una preparación con unas influencias orientales muy importantes, pero aquí lo que queremos mostrarles son alternativas de sabor diferentes para que creemos sabores muy placenteros en el marco de esta alimentación saludable que estamos buscando para las diferentes poblaciones. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta preparación son 100 gramos de pechuga de pollo, 3 cucharadas de yogur sin dulce y reducido en grasa, 1/8 de cucharadita de páprica, 1/8 de cucharadita de canela, 1/8 de cucharadita de comino, 1/4 de cucharadita de sal, 1/4 de cucharadita de pimienta y 1 cucharadita de ajo y 1 cucharadita de jengibre. Adicionalmente vamos a utilizar un tomate completo en esta preparación. Como vieron, tenemos muchísimas especias y como ven las llamamos un cuarto. ¿Por qué ponemos eso? Para no decir la palabra pizca, que ha sido pues como tan controversial, porque no es lo mismo el tamaño de mis manos o mis dedos o la capacidad de agarrar que la de otra persona, como es el caso de Natal. Entonces, con cucharaditas o con cucharas medidoras podemos llegar a esas medidas, ¿cierto? Buscando tener una buena combinación. Como vieron, ¿cuál es lo primordial aquí? Tenemos muchísimas especias, que es lo que nos va a aportar muchísimo sabor porque aportan mucho aroma, entonces lo vamos a potenciar. Para comenzar, tengo calentando una sartén, voy a cortar mis 100 gramos de pollo, no vamos a utilizar toda esta cantidad, voy a cortar solamente lo que equivalga a esos 100 gramos y lo voy a cortar en unos cubos más o menos de 1 centímetro por 1 centímetro, que sería como el tamaño ideal para realizar nuestro curry. Que tenemos una sartén muy caliente y como ven no tenemos aceite en este caso, ya que como con nuestra sartén teflonada pues no vamos a necesitar agregarlo. Si no tenemos este tipo de sartenes, lo que vamos a realizar entonces es con una toallita, una servilleta, simplemente untar un poco de aceite para que no se nos peguen las preparaciones, pero que no es lo ideal adicionarles. Entonces aquí lo ideal es que se selle nuestro pollo, que podamos generar una caramelización en su corteza y que eso nos ayude a mejorar el sabor del mismo. En esta preparación vamos a utilizar pollo debido a que es uno de los cortes de carne, de los tipos de carne que tienen menor contenido de grasa. Sin embargo, no es necesario que cuando estemos abordando un paciente que tiene sobrepeso u obesidad, indiquemos únicamente el consumo de este tipo de carne o de pescado. ¿Por qué? En el caso de las carnes decimos que su contenido de hierro es proporcional a la intensidad del color rojo que tengan esos cortes. ¿Qué quiere decir? Que carnes como la de cerdo y la de res son las que tienen mayor concentración de hierro, que es un mineral fundamental en el funcionamiento de nuestro organismo. Por esto aquí la invitación es a la variedad en el tipo de carne para que podamos obtener todos los nutrientes. Esta, como les dice Nati, aquí lo que vamos a hacer es una alternativa, pero también utilicemos las técnicas. Estamos sellando, este tipo de sellado lo podemos hacer con carne de cerdo, con cordero, con pescado, con mariscos, dependiendo de lo que queramos, podemos hacer la misma preparación. Nunca nos dejemos sesgar solo por la receta, sino que busquemos las técnicas y las diferentes aplicaciones que podemos encontrar en ellas. Adicionalmente, dentro de un mismo tipo de carne, pues debemos ser coherentes en la selección de los cortes y seleccionar aquellos que tienen un menor contenido de grasa. Durante mucho tiempo la carne de cerdo fue eliminada o fue retirada de la alimentación porque se decía que tenía un aporte alto de grasa. Sin embargo, no podemos comparar una carne como el tocino, que es altísimo en grasa, a un corte como el solomo o el cañón, en donde va a haber menor contenido de grasa. Lo mismo sucede con el pollo. En el pollo, el corte que tiene menor contenido de grasa es la pechuga. También tenemos el muslo. Lo que debemos tener en cuenta es siempre retirar la piel de estos productos para no consumir esa grasa que está contenida allí. Como pueden observar, ya tenemos sellado nuestro pollo. Miren que no necesitamos aceite y lo que buscamos es encontrar esos colores doraditos o color caramelo. No está totalmente cocido, pero lo vamos a retirar y no vamos a apagar nuestra sartén porque aquí es donde vamos a preparar la base de nuestro curry. Simplemente voy a bajar un poco
voy a bajar un poco la temperatura para que podamos proceder con los vegetales. Normalmente en los curries se utiliza una grasa para activar las especias y eso está bien. Sin embargo, para mirar las alternativas que tenemos hoy, no vamos a hacer uso de esas grasas. Vamos a comenzar, al contrario de otros curries, por usar un tomate. Tenemos un tomate maduro, el cual quiero cortar en unos cubos grandes que se puedan sellar en la preparación y que nos proporcionen muchísimo sabor. Recordemos que entre más pequeños cortamos los vegetales, podemos propiciar más la pérdida de los nutrientes que tenemos. Aquí, ¿qué vamos a utilizar con el agua del tomate? Despegar un poco esos sabores del pollo que quedaron en la sartén y que les va a aportar muchísimo más sabor a este tomate. Una vez lo tengamos aquí en esta sartén caliente y comencemos a cocinarlos, entonces vamos a comenzar agregando nuestro jengibre y nuestro ajo, que son bases de esa alimentación oriental, pero que nos van a permitir tener unos sabores muy aromáticos y, como les contaba al principio, el aroma va a ser un potenciador de sabor natural. Los potenciadores de sabor también han sido relacionados con una disminución en el consumo de alimentos que podríamos simularlo como si fuera un efecto de saciedad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando las personas consumen alimentos con mayor intensidad de sabores, usualmente se observa que disminuyen el consumo de otros alimentos. Entonces, también, además de obtener esos compuestos que hemos mencionado de las hierbas y especias, también nos va a permitir mejorar la saciedad de los pacientes al momento de consumir los alimentos. Lo ideal aquí entonces es que llevemos a una temperatura medio o alta nuestros vegetales para que empiecen también a tomar un poquito de color. Y como vieron, después del tomate agregué el ajo y el jengibre, porque como en este caso no tenemos un agente graso, no quiero que con la superficie muy caliente se nos vayan a quemar, porque los agentes aromáticos, en el caso de hoy que estamos utilizando jengibre, son muy vulnerables y se pueden quemar con facilidad, y una vez se quemen pueden tener sabores amargos y eso no es lo que buscamos. Una vez entonces comencemos aquí a encontrar ese color que buscamos y se empiecen a dorar un poco, entonces vamos a comenzar con nuestras otras especies. Siempre se ha dicho que cuando tengamos especies recién molidas, pues vamos a poderlas activar con un poco de calor. ¿Qué es eso? Ponerlas a tostar un poquito en una sartén con algo de calor, porque van a salir sus aceites esenciales y pues van a mejorar mucho el sabor. Cuando ya tenemos especias compradas que son molidas, no tenemos esta necesidad y podemos agregarlas en cualquier momento. Lo que vamos a hacer aquí es agregar un poco de comino, que inclusive se adapta muy bien a nuestra cultura gastronómica. El comino es muy usado en digamos que nuestra cocina, por así decirlo. Vamos a usar canela, porque la canela es casi que un balanceador de sabores, equilibra muy bien los sabores entre ácido y dulce y nos va a permitir, por ejemplo, quitar los sabores a veces ácidos que vamos a tener con el tomate. Y como vamos a también utilizar un yogur, pues lo ideal es que empecemos a equilibrar los sabores. Y tenemos un poco de páprica o pimentón seco, que lo que buscamos es generar con él sabores muy ahumados. Acuérdense que la páprica es como unos pimientos o unos ajíes dulces chiquiticos que han sido secos previamente al sol y que luego son molidos, lo cual va a aportar muchísimo sabor. Aquí a veces la única desventaja de no usar algún tipo de grasa es que vamos a empezar a ver que se nos pega un poco parte de algunos productos, por ejemplo la cáscara del tomate. Entonces vamos a agregar un poco de agua. Nati nos va a pasar un poco de agua para que simplemente los despeguemos y podamos generar entonces empezar a mirar esas texturas de salsa. ¿Qué hacemos con esta agua? Vamos a desprender esos sabores que quedan en el fondo de la sartén, y eso es una táctica y una estrategia súper buena para potenciar el sabor de eso. Y ahí todavía no hemos adicionado sal. Vamos a continuar con la pimienta. Vamos a mezclar muy bien y cuando lo tengamos entonces ya un poco así más oscuro y bien cocido, voy a disminuir mucho la temperatura. Vamos a poner un poco de sal
solo un poco. ¿Por qué no le pongo toda la sal que ponemos en la receta? Para que con el calor no se vaya a potencializar. Y ahorita probamos y miramos si necesitamos rectificar el sabor. Lo vamos a dejar cocinar durante 3 o 4 minutos más y luego lo vamos a llevar a procesar. Una vez haya pasado entonces esos 3 o 4 minutos y veamos que el tomate está más blando y que haya cambiado su color, vamos a pasar entonces a procesarlos. Ese será el momento donde utilicemos el yogur. No vamos a utilizar el yogur antes porque, como hablábamos al principio, esas proteínas están muy vulnerables y si las sometemos a un calor muy fuerte podemos coagularlas y cortarlas. Entonces vamos a apagar, vamos a llevar entonces a nuestra licuadora todo este tomate, todo este sabor que tiene aquí. Huele muchísimo a las especias, es una preparación muy aromática y, como les decíamos al principio, pues el mejorar esos aromas van a potenciar muchísimo el sabor. No vamos a limpiar ni a lavar esta sartén porque la vamos a utilizar. Y aquí lo que vamos a hacer es comenzar a procesar y ir agregando el yogur. ¿Para qué? Con el movimiento permitir que se nos integre y evitar que se corte. Una vez tengamos la textura que queremos en una salsa, que se demorará en una licuadora entre 40 segundos y un minuto, entonces la vamos a regresar a nuestra sartén, pero la vamos a regresar ahora con el pollo, porque recuerden que no lo habíamos terminado de cocinar, se va a terminar de cocinar en nuestra salsa. Estos cortes que se hacen de esta forma con el sellado va a permitir que en su interior se puedan conservar sobre todo aquellos nutrientes que son hidrosolubles. Cuando ustedes no hacen un proceso de sellado, es decir, que llevan directamente el producto a un sartén frío, van a observar que empieza a salir líquido de esas carnes y en todo ese líquido es donde van a estar vitaminas como las del complejo B, que son unas de las más importantes que podemos encontrar en todos los tipos de carne, especialmente la vitamina B12, no siendo esta la única que se va a perder, sino toda la composición en vitaminas hidrosolubles que puedan estar allí. ¿Qué vamos a hacer entonces? Llevarlo a un fuego medio, bajo, y mover constantemente nuestra sartén para que él no se vaya a cortar. ¿Qué vamos a generar? Sabores muy aromáticos, muy refrescantes, donde vamos a equilibrar entre esa acidez, el amargo, el salado de las especias que tenemos. Simplemente hay que controlar la temperatura porque recuerden que tenemos yogur y que se nos podría llegar a cortar. Entonces vamos a moverlo, esperar unos 3 minutos que le faltan de cocción al pollo para que lo podamos servir. Aunque en este caso estamos utilizando 100 gramos de carne o de pollo, hay algunas ocasiones en donde podemos utilizar mayor cantidad de porción dependiendo de la condición individual de cada paciente. ¿Cómo vamos a saber esto? Pues para esto se requiere una asesoría nutricional en donde se puedan conocer exactamente las necesidades proteicas y de otros nutrientes en cada paciente. Estas preparaciones no solo pueden incluir el pollo, en el caso de hoy estamos haciendo un plato fuerte específico. Sin embargo, si quisiéramos que fuera un plato completo, un plato único, podríamos agregar unos vegetales dentro de ellos, podríamos agregar también algunos carbohidratos si quisiéramos, como papa, pero precisamente los curries dan esa versatilidad, que sea simplemente una porción de un plato fuerte o poder hacer un plato completo con ellos. Vamos a dejar entonces que se cocinen por 2 minutos más y lo servimos. Pasados esos 2-3 minutos vamos a tener esta textura donde ya la salsa se ha unido mucho a nuestro pollo y nuestro pollo ya está cocido. Entonces vamos a llevarlo a servir en un tazón pequeño. Acordémonos que este tipo de platos lo que nos va a permitir es que se vea muchísimo más, ¿sí? Y es una estrategia para poder servir las porciones que requerimos, pero que se vean mucho más abundantes. Entonces vamos a servir nuestros 100 gramos de pollo. Adicionalmente, que si hacemos una cocción
de una manera correcta, siempre vamos a cuidar pues los aportes que va a tener cada plato. Entonces siempre sirvámoslo muy en el centro en estos tazoncitos para que se vea muy abundante, y con nuestra salsa pues que básicamente es de vegetales y de yogur que no contiene grasa, pues podemos permitirnos servirla completa dentro del tazón para que se vea muy abundante y nos ayude a que las personas queden un poco más satisfechas desde la parte sensorial que implica lo visual.